Dices también, en mis películas la gente toma el autobús, habla a la hora del almuerzo, limpia los pisos y no lo actúan. Dices, eso lo vi en Victorio Sica con directores, con él aprendí que la realidad lo cambia a uno la puesta en escena. Se da una enorme intensidad y una enorme conexión con las películas, con eso que llamamos la vida cotidiana. Y eso también Sí, caracteriza mucho a tu cine. sí, Es decir, sí, sí. de verdad, a mí me parece impresionante lo que has hecho, Víctor, con tus películas en el cine latinoamericano. Uno cree que está ahí, te crees absolutamente todo, porque además de veras son los personajes que han vivido eso, son conocen ese mundo, hablan como ellos mismos y están realmente, estamos ahí viviendo con ellos el momento. Bueno, todo eso efecto, que yo te agradezco que te hayan gustado a ti, todo eso sí es un proceso, digámoslo, de descubrimiento, lento, y yo tampoco sabía muy bien para dónde iba, e incluso todavía no sé para dónde voy porque he hecho con mis amigos 3 largometrajes y algunos cortos y demás, pero siempre tengo la pregunta y la gran curiosidad de ver cómo me resulta la otra película con estos presupuestos. Yo empecé armando, y les comento pues para los amigos que están acá escuchándonos, yo empecé tratando de utilizar actores de teatro en Medellín y me asustaron apenas los conocí porque eran actores muy políticos y llenos de consignas y de proclamas, y eran totalmente sobreactuados y no tenían ninguna experiencia, me imagino yo, en representar la vida cotidiana y demás. Y entonces traté de buscar actores también ya digamos que hubieran tenido experiencia en la televisión, actores que tuvieran nombre, pero nunca pude pues seducirlos para que nos acompañaran en los primeros cortos y demás, era gente muy ocupada. Y entonces empecé a hacer una serie de cortos uno tras otro con actores que no eran actores, actores naturales, que llamábamos en esa época. Y obviamente los primeros cortos, yo tenía algunas preguntas y era tratar de salirme, digámoslo, de los diálogos de televisión, que era el molde del cine colombiano. Yo me preguntaba cómo podía hacer yo diálogos que tuvieran el sabor de la vida cotidiana y que tuvieran sobre todo como una cosa que yo no lograba describir en ese momento, pero que ahora puedo decir que era como esa dispersión de los diálogos de la vida cotidiana, en donde por lo general cuando uno conversa con alguien o escucha a alguien, uno no solamente está reconociendo unos contenidos, unos mensajes, sino que está viendo como la coloración o como quien dice quién es esa persona socialmente a través de la lingüística, ¿cierto? Como quien dice quién es esa persona, de dónde viene, quién es, cuál es su actitud ante la vida y demás. Entonces son diálogos más bien que tienen como una aparente dispersión, que no se sabe bien para dónde van. Y empecé como quien dice un proceso de filmar un corto uno tras otro y empecé a descubrir el agua tibia porque me di cuenta, digamos, lo que en la medida en que buscara los personajes que estaban dentro, a ver, lo primero, digámoslo, fue darme cuenta que existía como una pareja, digámoslo, cuando hacía las películas, y era que por un lado existía el universo del cual iba a hablar la película y por otro lado, digámoslo, la anécdota, que tenía una forma y un orden que propiamente es el argumento. Entonces, cuando hice una película basada en una adaptación de un cuento de un amigo, que era una historia de unos jubilados del ferrocarril de Antioquia, a mí me fascinó primero que todo saber qué era el ferrocarril de Antioquia, del cual esa anécdota era simplemente una manifestación concreta de ese universo. Entonces, cuando fui a buscar unos jubilados del ferrocarril de Antioquia, en unos bares donde yo sabía, alguien me dijo que se encontraban allá y allá se mantenían conversando, yo cuando cuando los conocí y empecé a entrevistarlos y a preguntarles cosas, me di cuenta que ellos tenían, digámoslo, en su memoria el universo del ferrocarril de Antioquia, que lo habían vivido. Y ese universo no estaba en ningún libro, no estaba en ninguna parte, estaba en ellos únicamente. Entonces les pedí que les hice un casting
hicimos una peliculita que se llamó La Vieja Guardia, en donde ya yo alimenté el guión totalmente de lo que ellos me contaban, o sea, hice una amalgama, digámoslo, de la historia inicial con lo que ellos me contaban, que me parecía que eran aspectos del universo del ferrocarril de Antioquia. Entonces me hablaban de famosos maquinistas del ferrocarril, me hablaban de fogoneros, de jefes de estación, de la historia del ferrocarril cuando hubo grandes de accidentes en donde se volcó el tren subiendo una montaña y hubo cientos de muertos, de cómo la violencia incidía, el tren a veces era detenido por el partido, por algunos pájaros del Partido Conservador o algunos chusmeros del Partido Liberal, como que de pronto me di cuenta que esos actores que yo había invitado a actuar en la película, en la peliculita, ellos tenían un mundo para contar, ellos hacían parte de ese universo. Y entonces con ellos fue que yo aprendí que la manera, digámoslo, de manifestar ese mundo, de que ellos estuvieran tranquilos, que rompiéramos, digámoslo, esa especie de pánico escénico que vive el actor natural, cualquier actor. Ustedes cogen cualquier no actor, ustedes lo traen a actuar y a pesar de que tenga una apariencia, digámoslo, como la que tú quieres, y es rubio, de ojos azules, es alto, elegante o parece un indio, etcétera. A pesar de eso, ante la cámara el no actor inmediatamente entra en un pánico escénico y se congela inmediatamente ante la cámara. Entonces mis primeros cortos son unos cortos en donde está todo el mundo congelado y sí, tienen una buena apariencia y tienen aparentemente alguna naturalidad, pero que todo el tiempo están diciendo de memoria lo que yo les escribí en el guión y son cortos muy decepcionantes. Entonces, cuando trabajo con estos ferrocarrileros, como que yo les digo a ellos, improvisen. Ahí como que descubrí, digámoslo, la herramienta para que el actor natural rompa ese pánico escénico, pero lo primero es que pertenezca a ese universo y que esté muy, muy inmerso en ese universo, que de alguna manera él después me doy cuenta que cuando yo converso con estas personas que están inmersas en esos universos, lo primero que encuentro es que el actor natural tiene que ser un narrador de ese universo. Yo te digo, yo llego por ejemplo aquí a la experiencia del UNAM y a la experiencia de aquí de este centro de cultura y del centro cultural y etcétera, yo me encuentro algunas personas que me narran esto, otras no me lo narran, aunque hayan vivido 30 años. Esta misma experiencia. Hay otros que me lo narran y me dicen, Víctor, mira esta cosa, mira estas piedras, mira estas cosas. Y cierto, quiero decir que estoy enfrentado a un actor natural, digámoslo, en potencia. Después hicimos una película, Armando, un pequeño cortico del cual quiero mostrarles el comienzo del corto. Y entonces era sobre una historia de unos músicos populares que se supone que en 1947, antes, digámoslo, de que se dispare la violencia en Colombia, ellos están buscando una especie de empresario, digámoslo, que les ha dado una cita en un pueblo y que no les ha cumplido, entonces ellos empiezan a buscarlo caminando por una carretera sin asfaltar, digámoslo, son dos personajes en el paisaje. Entonces yo cogí dos músicos de verdad, dos músicos populares, y empecé a conversar con ellos y entonces yo me di cuenta que a pesar de que teníamos un argumento, ¿cierto? O sea, teníamos un argumento de comienzo a final, pasaba esto y aquello, pero hay cineastas que hacen las películas solamente, digámoslo, obsesionados con el argumento y hay otros cineastas, entre los que yo me incluyo, que estamos fascinados con el universo, digámoslo, que la película nos sirve, digámoslo, como una puerta de entrada a ese universo, ¿cierto?